Boca, ¿sí? En Sonora, el tránsito de migrantes tampoco es nuevo, compañeros, ¿sí? Desde los 50, 60, tenemos un tránsito y una llegada de migrantes de todas partes de la República Mexicana, especialmente sur y centro del país, a trabajar en la industria maquiladora, a trabajar en el boom agricultor industrial en la costa de Hermosillo, en el poblado Miguel Alemán, en Pesqueira, en Caborca, etc. ¿Sí? También observamos cómo a finales de los 90 e inicios del año 2000, miles y miles de migrantes transitaban por Sonora a raíz de la operación Gatekeeper en Tijuana, San Diego, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, que el flujo se redirigió a nuestro estado de Sonora. Así tenemos a miles de migrantes que llegaban diariamente, los estudiosos calculamos 2.500 al día, al corredor Altar El Sázabe, ¿sí? Para brincar hacia el Sázabe y luego cruzarse hacia el Sázabe, Arizona, ¿sí? No es nuevo tampoco, ¿sí? Centroamericanos, personas de sur y centro del país, algunos asiáticos incluso, que desde finales de los 90, inicios del año 2000, se redirigieron a esta zona porque la Guardia de Estados Unidos había vigilado e iniciaba su vigilancia muy gruesa en estos lugares tradicionales del cruce. Es ahí cuando Sonora vuelve a aparecer en el contexto de la migración internacional. Sí, aún así, ¿qué se ha hecho? A finales de los 70, 1970, se formó la famosa Comisión Sonora-Arizona, ¿sí? Cuyo objetivo principal era analizar asuntos de educación, turismo, business y medio ambiente. El asunto migratorio soslayado, ¿sí? En el 2004 se aprobó una ley migratoria para el estado de Sonora, ¿sí? Donde se aprobaron también dentro de esa ley varias comisiones, como el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, la Oficina de Atención a Migrantes, el Registro Estatal de Migrantes. ¿Y qué ha pasado con ellos? Lo que quiero decirles a ustedes es que lo que tenemos ahora no se vale, ¿sí?, echarle la culpa a un gobierno que acaba de entrar. Lo que tenemos ahora es un resultado de la no acción y de no contar, o si la contamos, con una política migratoria de tránsito y retorno que operacionalice en base de los derechos humanos la situación migratoria. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Cabe decir que el presidente actual asume la presidencia con poca experiencia en el tema, y hay que decirlo. Las autoridades y el grupo que lo acompaña, poca experiencia en el tema, poca claridad en el tema. Sí, tan poca claridad que el presidente, nuestro presidente, con muy buena voluntad, abrió los brazos para que vinieran todos los migrantes centroamericanos en su discurso previo a tomar cargo, y durante los primeros meses, vengan, los vamos a recibir, etcétera, etcétera. Se equivocó, hay que reconocerlo. Sí. También, si a ello le sumamos toda una historia institucional, donde nuestras instituciones del Estado y las instituciones federales no están diseñadas para un sujeto en movimiento, sino que están diseñadas para un sujeto estático, que nace, que vive y que muere en el mismo lugar, cuando la realidad nos está mostrando otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros, a la hora de analizar el asunto migratorio que estamos viviendo en la actualidad, debemos contextualizarlo, y esa es mi opinión, en un contexto más amplio, ¿sí? En un contexto histórico, político y social más amplio, donde las actuales autoridades hay poca experiencia, y desde mi punto de vista como estudioso del fenómeno desde hace años, poca claridad.
pero eso no se hace de la noche a la mañana, es decir, es una bronca. Lo que tenemos en el presente es una situación muy importante, que hay importante iniciativa para hacer cambios, que hay buena voluntad, yo así lo creo a nivel personal, ¿sí? Sin embargo, es un trabajo que se debe de hacer en conjunto. Autoridades, las municipalidades, el gobierno estatal, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, etcétera. Es hora, como bien lo dijo el presidente municipal, es hora que el gobierno federal, estatal y municipal asuma la responsabilidad de la migración de tránsito y retorno, porque históricamente hablando son las organizaciones civiles, las organizaciones eclesiásticas, los grupos no gubernamentales, los que han sacado la casta por la población migrante. ¿Sí? En eso no hay duda. Entonces es hora que se asuman esas situaciones. Yo considero que hay muy buena voluntad y verdaderamente lo creo. Sin embargo, hay mucho que hacer, compañeros. Hay mucho que hacer. Desdomesticar la historia de corrupción, desmañanar o ¿cómo se dice? Quitar una maña, eso. A ver, quitar una maña. Eso, quitar una maña profundamente e históricamente domesticada en las instituciones, pues no se hace de la noche a la mañana. ¿En qué instituciones? En las instituciones como el Instituto Nacional de Migración, ¿sí? En la policía local, la policía federal, etcétera. Todas esas instituciones que históricamente hablando han perjudicado, han dañado y han violentado los derechos humanos de los migrantes. La directora del Observatorio Internacional de las Migraciones en Honduras, la doctora Sally Valladares, comentó en el 2017, por ejemplo, que el primer muro que tienen los migrantes hondureños es el muro mexicano. El 65% de las mujeres hondureñas reportaron violaciones y violaciones verbales y con adjetivos sexuales calificativos de parte del Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? En el 2016 también, ¿sí? la misma organización reportó abusos, etcétera, etcétera. Eso no es nuevo. Nuestro presidente, la secretaria de Gobernación, la doctora Sánchez Cordero, etcétera, el mismo ex titular del INM, anunció que es necesario una limpia total de estos organismos. Eso no es nuevo. Pero hacerlo de la noche a la mañana es muy difícil. Entonces hay que tener claridad y hay también que tener una percepción, y ese es mi punto de vista, multidisciplinaria e interinstitucional, porque solos no lo podemos hacer y hay que tener la debida observancia. Dicho eso, como contexto, paso a la siguiente. Gracias. Si se puede. Bueno, ¿qué estamos viendo ahorita? Estos son los números actuales. ¿Se cambió solo? Hasta ahí. Hasta enero del 2019 se dieron 11.823 tarjetas de visitantes por razones humanitarias. En marzo de 2019 solo se expidieron 1.024. Además, se pararon las no regularizaciones a migrantes. También se congelaron el otorgamiento de oficios de salidas a migrantes cubanos, haitianos y extrarregionales. El Observador Consular y Migratorio de Honduras expone que en el primer trimestre del 2019 fueron retornados más de 19,000 migrantes hondureños por cielo, mar y tierra, que superan el primer trimestre del 2018. La que sigue. ¿Sí? ¿Qué entendemos por tránsito? ¿Sí? A mí me gustaría decirles qué entendemos por tránsito, a qué nos estamos llevando a qué nos estamos refiriendo por el tránsito. Para nosotros en el Colegio de Sonora,
el tránsito está definido como un continuum de experiencias desde el origen que van acumulándose por el cruce y el paso de fronteras geográficas, fronteras sociales, fronteras culturales, lingüísticas, económicas, medioambientales, etcétera, ¿verdad? Sí, a través de esta definición nosotros nos vamos a alejar de una visión simplista, lineal, dicotómica, sí, que usualmente contempla el tránsito como estático, como determinado a partir del punto de origen de salida y de tránsito de paso-llegada. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que la persona que está transitando por nuestro país, sea nacional o provenga de otro país, ella trae consigo una carga acumulativa de haber cruzado al interior de su país ciertas regiones, cruzando fronteras lingüísticas, fronteras medioambientales, etcétera. Imagínense a este migrante hondureño de San Pedro Sula en Honduras, que tuvo que cruzar de ahí para venirse para acá, por Guatemala, quizás por la frontera Guatemala con México para acá, llegar a Sonora y estar cambiando su dieta, su medio ambiente, su salud. Es importante tener en mente todas estas vicisitudes que el migrante realiza al momento de salir de su lugar de origen. Otro punto importante con esta definición es que no se levantó María de repente al otro día y le dijo a su hijo: vámonos, Pedro, vámonos para Estados Unidos, se me da que está toda. No, la migración no es fortuita, no es un acontecimiento frívolo, no es una ocurrencia. La migración es un paso importante que el ser humano realiza, y en el caso actual, producto de mucha violencia, tanto verbal como física, y mucha pobreza que se vive en su país de origen. Entonces, si nosotros nos movemos de esa mirada a que el cuate se levantó y se le ocurrió y se fue, estamos con ello aumentando la criminalización hacia el fenómeno de la migración y le estamos quitando humanidad. Y ello es importante decirlo porque ello ha coadyuvado a fomentar los discursos xenofóbicos, racistas, discriminatorios de todos, sociedad y autoridades. La que sigue, por favor. Esta presentación tiene una metodología recogida desde hace más de 10 años de trabajo de campo antropológico por su servidora. Entrevistas, observaciones, análisis de documentos primarios, etcétera, etcétera, revisiones de libros, etcétera. Lo que yo pretendo llevarlos a ustedes, los presentes, si me permiten, es brindar una fotografía social descriptiva en los momentos importantes de tránsito que tiene el migrante, desde su salida hasta la llegada en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, también entrevistamos al grupo más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes. Entrevistamos a 120 niños, niñas y adolescentes migrantes en albergues como Camino a Casa en Nogales, Agua Prieta, en San Luis Río Colorado, además en albergues como la Casa YMCA, DIF, albergues San Juan Bosco en Nogales, El Camin en Altar, etcétera. Sí, y también entrevistamos a 121 niños no acompañados por madre o tutor en la comunidad de Cruce Altar Sásade. Como vemos, hay niños, niñas y adolescentes acompañados con sus familias que entrevistamos, 120, y hay 121 niños, niñas y adolescentes no acompañados que entrevistamos en la ciudad, el poblado más bien, la plaza de Altar el Sásade, ¿verdad? Sí, cabe decir que no acompañados se refiere a que no están acompañados por un tutor legal. No quiere decir que no vengan acompañados por otro joven menor o por otra persona adulta que va a ayudarlos, entre comillas, a cruzar. ¿La que sigue? Sí. Esa es la que sigue. Bueno, en la actualidad estamos viendo en estos primeros 7 meses del gobierno de Andrés Manuel cómo las cifras se elevaron.
¿sí? Al corte del 24 de este mes de junio, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 23.917 migrantes, ¿sí? México pasó de tener a 308 migrantes por día en junio del año pasado a 771 migrantes diarios. Estas cifras, ¿sí? Cada quien las lee y las toma como quiera, ¿verdad? Sí, el gobierno anterior puede decir, ven, para que vean, este cuate está deteniendo más migrantes, ¿verdad? Etcétera. Sí, por supuesto que se está lidiando diariamente con una situación bien domesticada, sí, históricamente hablando, sí, grupos de polleros bien domesticados y amafiados, grupos de coyotes, sí, y una intensidad más grande del número de personas que están viniendo, que es la diferencia. Por eso el número aumenta, ¿sí? También, en tan solo 7 meses de nuevo gobierno, de diciembre 2018 a junio del 2019, México ya capturó a 105.834 migrantes indocumentados. Las estadísticas de 2019 apuntan a que se produjo un aumento notable hasta el mes de abril de este año, ¿sí? Van 15.208 menores migrantes, un 53% más que en el 2018, por las mismas características, el aumento masivo de la llegada de las personas, ¿sí? Y sobre todo el cambio de política a una política de contención, es lo que estamos viendo. También entre enero y mayo del año en curso han solicitado asilo en México 25.826 personas, de los cuales una de cada 3 son niños, niñas y adolescentes, y una de cada 3 son mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahí es donde nosotros los estudiosos preguntamos y solicitamos, ¿sí? Solicitamos claridad en relación a qué va a pasar con estas 25.826 personas que están solicitando asilo en México y que están a todo lo largo de la frontera norte y sur, ¿sí? ¿Qué va a pasar en términos de educación, salud, vivienda y los derechos fundamentales para su ciudadanía? Porque el solicitar derecho a asilo, según la Ley de Refugiados de México, el gobierno federal tiene obligación de proveerles educación, salud, vivienda, etc. Esa es la pregunta. No se nos ha dicho qué va a pasar. En particular, su servidora trabaja en niños, niñas y adolescentes migrantes. ¿Cómo va a ser? ¿En dónde va a ser? ¿Cuándo va a iniciar la continuidad de los estudios de los niños, niñas y adolescentes que están solicitando asilo para vivir en México, de Centroamérica? ¿Sí? Esa poca claridad, pues no sé, no sabemos, ¿no? Y ustedes que están aquí muy cerquita del presidente, pues ojalá puedan tomar nota para que nos puedan hacer llegar a los estudiosos del tema qué va a pasar con estas personas y cuándo nos van a decir cómo se va a articular un programa integral de recepción para el migrante solicitante de asilo en México. Ojo, no confundamos, estoy hablando de los migrantes centroamericanos que están solicitando asilo para quedarse en México, ¿sí? Los que se vienen de Estados Unidos y no están, es otro tema, ahorita vamos. Eso necesitamos claridad. Y ya es suficiente con echar ideas al aire, al vuelo. Necesitamos la articulación de programas integrales, transversales, para estos 25,000 migrantes centroamericanos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los momentos de tránsito? Su servidora ha tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en San Pedro Sula meses antes que saliera la primera caravana el 12 de octubre. Déjenme decirle que la situación de los migrantes centroamericanos no inicia el 12 de octubre con la primera caravana. La situación del migrante hondureño especialmente es histórica. Los que hayan tenido oportunidad de estar en Centroamérica quizás hayan podido evidenciar la pobreza, la
criminalización, el estado de queda constante que hay en ciudades como San Pedro Sula. Para nosotros en el Colegio de Sonora, en el Seminario Niñez Migrante, los momentos de tránsito inician desde la comunidad de origen y la historia que hay en esa comunidad de origen. ¿Sí? El momento de tránsito que yo voy a presentar, porque su servidora ha tenido la oportunidad de observarlo presencialmente, cara a cara, es otro momento de tránsito, es la caravana en Tijuana. Otro momento de tránsito son las comunidades fronterizas de cruce como Altar Sonora. Otro momento de tránsito son los albergues camino a casa de niños, niñas y adolescentes no acompañados en Nogales, en San Luis Río Colorado y Agua Prieta. Y por último, otro momento de tránsito es la Casa Mariposa en Tucson, Arizona. Después de haber cruzado sin documentos formales, ¿sí? Llegan a esa Casa Mariposa, que es un seudónimo, ¿sí? Y ahí platicamos también con ellos. Estuvimos en momentos de tránsitos importantes para la investigación. ¿La que sigue? Aquí estamos en San Pedro Sula, la que sigue. ¿Sí? Ahí estaba la gente esperando a abordar el autotransporte para trasladarse a México. Niños, niñas, adolescentes, la que sigue. Fíjense, jóvenes de muy corta edad, jóvenes de muy corta edad, ¿verdad? Con sus menores de edad. La que sigue. ¿Sí? Como le repito, esta es una reseña fotográfica de el tránsito hasta Estados Unidos y una vez llegando en Estados Unidos en un albergue de Estados Unidos, para que ustedes con su mente hagan un recorrido, ¿verdad? De cómo se lleva a cabo esta situación. La que sigue, gracias. Ahí están en el camión, gracias. La que sigue. El Seminario Niñez Migrante abrió en Honduras, ya tenemos el Seminario Niñez Migrante Honduras, y el coordinador del Seminario Niñez Migrante, colega de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, estamos diariamente en contacto y ellos nos envían a nosotros las noticias incluso previo a salir las caravanas, ¿verdad? Es decir, hay un contacto extraordinario y tenemos esta información de primera mano. ¿La que sigue? Sí, otro momento de tránsito es en la caravana, en las caravanas que han llegado a nuestro país. Ahí nos desplazamos a Tijuana. Esta niña menor de edad me dijo, tómame una foto con la bandera de Honduras, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, padres de familia con sus niños, sí, adelante. Sí, déjenme decirles que en este momento de tránsito que fue en Tijuana, en el Chaparral, ¿sí? Había cientos y cientos de migrantes, pero no solamente de Centroamérica, había un contingente fuerte que venía de Veracruz y Guerrero. ¿Sí? Al preguntarles, parte de ellos son estas personas que están aquí, al preguntarles cuáles eran las razones, ellos venían huyendo del crimen organizado en Guerrero, del crimen organizado en Veracruz, ¿sí? Habían amenazado a sus familias, etc. Lo que quiero decirles es que el desplazamiento no solamente está pasando en estos países centroamericanos, si aquí al interior de nuestro país tenemos miles y miles de personas desplazadas en los 5 principales estados que comentaron las autoridades: Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Estamos nosotros en un contexto muy complejo, muy difícil, por lo que habría que abrir el zoom a la situación, ¿sí? Que es más internacional. ¿La que sigue? Sí, en ese aspecto, vean la deuda que dejó el expresidente Peña Nieto con el fenómeno de la migración. ¿Lo podrías ampliar? Porque no veo. Pero ustedes quizás lo pueden leer ahí, ¿sí? Los miles y miles de migrantes centroamericanos deportados, los miles de niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos regresados a sus países de origen sin
preguntar o sin saber si algunos de ellos tenían derecho a asilo o refugio, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes que venían huyendo de sus hogares, algunos de ellos por violencia doméstica, violencia sexual, y no tenemos mecanismos para darles un seguimiento, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la realidad. ¿La que sigue? Gracias. Sí, otro momento de tránsito es en el corredor Altar El Sázabe. Todos ya conocen el corredor Altar El Sázabe, sí, a finales de los 90, inicios del 2000, fue un boom migratorio. Ahorita está muy calmado, siguen pasando por ahí unos pocos, pero ahorita está muy calmado. El momento en que nosotros tomamos estas fotos fue hace algunos años, ¿sí? Vean el drama que viven los migrantes, especialmente el grupo más vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Sí, aquí se entrevistaron a 121 niños, niñas y adolescentes no acompañados, ¿verdad? Les hicimos una pregunta, varias preguntas, muchas preguntas, pero una de ellas es que si habían observado o participado en actividades de índole sexual durante el viaje. 90 no quisieron contestar, 27 dijeron que no y 4 dijeron que sí. Un niño dijo que presenció una violación, otro fue testigo cuando un menor ofreció sus servicios sociales al pollero para que lo cruzara, y 2 presenciaron relaciones sexuales. Sí, imagínense el drama que viven los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en esta localidad de Altar El Sázabe, una localidad conflictiva, una localidad con un alto índice de crimen y de actividades ilícitas. Esta localidad vulnera todavía más los derechos y la integridad de los migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes. Nos encontramos con niños, niñas y adolescentes con sus boquitas todas ampolladas, con la nariz toda ampollada por las 36, 48 horas que toma venirse desde su lugar de origen hasta Altar Sonora. Son medicados por las personas que los van a cruzar, les inyectan a veces penicilina sin revisión médica, les dan bebidas energizantes para que aguantes, pastillas para que no duerman, etcétera, etcétera. Son colocados en casas de huéspedes o en casas de seguridad con adultos, presencian actividades sexuales, ¿sí? Todos los derechos humanos de los niños salvaguardados por las leyes internacionales son violados. Educación, salud, derecho a un lugar digno para vivir, alimentación digna, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos. Y esto no es nuevo, no pasó ahorita, no pasó hace 8 meses. ¿Sí? Esto es una situación histórica donde nuestras instituciones y nuestros gobiernos han fallado con cabalidad, ignorando una situación que ahorita que la tenemos, que aquí, que se nos está saliendo aquí de la garganta, entonces es cuando sí empezamos a echar culpables. Sin embargo, si nos remitimos a la historia, a las investigaciones, lo que está diciendo su servidora no es nuevo. Váyanse a los organismos de la sociedad civil, a los grupos de ayuda que históricamente han documentado todo esto que yo les estoy hablando. ¿La que sigue? Ahí están migrantes en la iglesia de Altar. Aquí están en el CAMI, Centro de Atención al Migrante y Necesitado de Altar. Ahí está el CAMI. Fíjense nomás el dolor. Hemos entrevistado, hemos platicado con padres de familia que llegan a Altar a buscar a su niño adolescente o hija adolescente que ya no regresó. ¿Sí? Entonces vemos en esta situación dolor, drama, que si no lo contextualizamos en este marco amplio de los derechos humanos, podemos ser un poco fríos, ¿verdad? Sí, sino que se requiere una visión más amplia de entendimiento del fenómeno.
Aquí vemos a jóvenes que caminaron y no pudieron cruzar con heridas, la que sigue. Sí, eso es el fenómeno. La que sigue, eso es. Me pidieron que les hablara del fenómeno de la migración en tránsito y retorno, pues esto es. Adelante. Ahí duermen, mira, a la de atrás, en esas casas de huéspedes. Sí, se construyeron como 100 en altar en el boom migratorio, ahorita han cerrado bastantes. Por supuesto, para tener una colchoneta más gruesa, pues pagas, ¿verdad? Si no, es la pura tabla en el piso, con suciedad, con una serie de situaciones, ¿sí? Aquí están subiéndose los jóvenes, los adultos, en la ladrillera, que es un espacio entre entre altar y el sázabe. Previamente de ahí los llevan en esos tipos de camiones al punto más cercano donde irán a caminar para cruzar. La que sigue. Ahí está la revisión de los militares. Sí, la que sigue. Miren el kit en Altar Sonora. En Altar Sonora, así como en otras comunidades fronterizas, abrieron decenas de farmacias. Este es el kit. El kit. ¿Quién me dice del público? No de la mesa de VIP que estamos aquí, del público allá. ¿Quién me dice por qué el galón de agua es negro? Traigo un libro de su servidora para obsequiar. Adelante, caballero. A ver, ¿podrías elaborar más? Exactamente. Sí, fíjense lo que es el negocio de la migración, que estos cuates fabricaron galones de agua negro para que los rayos de la luna en la noche no los reflejen, bien dice el caballero, para que las luces de los helicópteros de la Border Patrol no los llegue a reflejar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Colega, compañero, un aplauso al compañero. Ahí va su libro. Hay Red Bull para aguantar, agua natural, agua oxigenada y una serie de cosas. Pero lo que nos sorprende cuando vamos para allá son las pastillas anticonceptivas que en el kit para mujeres tiene preparado. Porque la mujer migrante, joven especialmente, previene, por si es violada, llevar pastillas anticonceptivas. Así como dijo aquí la diputada, oh Dios, así es. Ese es el kit. También pomadas para picaduras de fauna en el área, cótex, toallas femeninas, ya hice un gol, toallas femeninas. Otro integrante del público, de por acá si quieren, traigo otro libro para obsequiar. ¿Por qué creen que en el kit hay toallas femeninas? ¿Para qué son? Digo, ya sabemos para qué son, pero ¿por qué las usan los hombres, por decir? Vamos a ver, ¿sí? La usan. ¿Para qué? ¿Para qué creen? A ver su imaginación, así como el agua. ¿Para qué son las toallas femeninas? Aquí el grupo de acá. ¿No? Ya, a ver. Para una contención de hemorragia. No. Acá el caballero de lente sí. Exactamente. Para borrar huellas. Sí, exactamente, aquí está el caballero, mi otro libro, gracias. Un aplauso, esto es todo. ¿Sí? Entonces es toda una infraestructura que se ha moldeado, ¿sí? Y que se ha construido en torno al fenómeno de la migración. Por eso es un fenómeno que hay muchas variables, mucha corrupción y muchos intereses, ¿verdad? Muy difícil de combatir. ¿La que sigue? Aquí está el mural que construyó un artista de la región en la iglesia de Altar. ¿La que sigue?